Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón virtual donde la pasión por las telenovelas que nos desvelan se vive en cada palabra. Hoy nos adentraremos en esos instantes que nos dejan sin aliento, esos reencuentros que cambian el rumbo de la historia, esos giros dramáticos que nos hacen aplaudir frente a la pantalla. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen drama, a esa tensión que se corta con un cuchillo y a esa explosión de emociones que nos recuerda que estamos vivos? En el vídeo de hoy, desentrañaremos esos reencuentros que hacen temblar los cimientos de una serie turca, esas miradas que valen más que 1000 palabras, esos silencios que gritan a todo pulmón después de un drama que lo ha sacudido todo. Veremos cómo estos momentos transforman a los personajes, cómo reconfiguran sus relaciones y cómo, en última instancia, nos mantienen cautivos, pegados a la pantalla, esperando el siguiente giro. Pero antes de empezar este viaje lleno de emociones, les invito a suscribirse si aún no forman parte de esta gran familia. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les traemos contenido fresco, análisis detallados, curiosidades que los sorprenderán, noticias de última hora y por supuesto dosis masivas de drama turco. Si eres fan de las series turcas, dale like. Y si el drama te apasiona, dale doble like. Ahora sí, prepárense para sumergirse en estos reencuentros que lo cambian todo. Comenzaremos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. Esta comedia romántica nos sedujo con la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes dieron vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La serie tuvo sus momentos de alegría y ternura, pero también sus momentos de gran tensión dramática. Y es precisamente uno de esos momentos de crisis el que nos conduce a un reencuentro explosivo que analizaremos a fondo. Sen Kalkapm es ante todo una comedia romántica, pero con ese toque de drama que la hace irresistible. La historia se centra en Eda, una joven florista con el sueño de estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y con poca fe en el amor. Sus vidas se cruzan cuando Eda, por un error, pierde la beca que le permitiría cumplir su sueño. Serkan le ofrece una solución peculiar, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le devuelva la beca. Como era de esperar, lo que comienza como un simple trato se convierte en algo mucho más complejo y profundo, una conexión que ninguno de los dos puede negar. El drama que desencadena el reencuentro que exploraremos es, sin duda, la pérdida de memoria de Serkan. Tras un trágico accidente aéreo, Serkan pierde parte de sus recuerdos, olvidando por completo a Eda y los meses que compartieron. Imaginen la devastación de Eda al ver que el hombre que ama no la reconoce, al presenciar cómo todo lo que construyeron juntos se desvanece ante sus ojos. Su mundo se derrumba y debe enfrentar la dura realidad de que el amor de su vida ya no la recuerda. Es aquí donde llegamos al reencuentro explosivo. Después de meses de angustia y confusión, Eda y Serkan se encuentran en una situación inesperada, un choque de destinos que ninguno de los dos previó. Eda ha intentado seguir adelante con su vida, pero la herida en su corazón sigue abierta, sangrando con cada recuerdo. Serkan, por su parte, lucha desesperadamente por recuperar sus recuerdos y por entender por qué Eda le resulta tan familiar, porque su presencia evoca sentimientos tan intensos que no puede explicar. La tensión en el aire es palpable, casi se puede tocar. La mirada de Eda refleja el dolor profundo que siente, pero también una chispa de esperanza, la ilusión de que tal vez, solo tal vez, Serkan pueda recordar. Serkan, confundido y atormentado por fragmentos de recuerdos que lo asaltan, no puede evitar sentirse atraído por ella, una fuerza inexplicable que lo impulsa hacia Eda. Este reencuentro es crucial porque marca el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor, un capítulo lleno de incertidumbre y desafíos. Eda debe decidir si está dispuesta a luchar nuevamente por Serkan, a arriesgarse a ser herida una vez más, a abrir su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. Serkan, por su parte, debe decidir si confía en esos sentimientos que lo invaden, si se permite amar a Eda incluso sin recordar el pasado, si se atreve a reconstruir una historia que creía perdida. Un detalle fascinante sobre esta serie es la relación que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real. Su química era tan evidente en la pantalla que muchos fans sospechaban que había algo más que amistad entre ellos. Y en efecto, después de un tiempo de rumores y especulaciones, confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Aunque lamentablemente ya no están juntos, su romance añadió un toque extra de magia a la serie,
una conexión que trascendió la ficción y se convirtió en una realidad. Ahora pasemos a otra serie que nos ha hecho reír, llorar y sufrir en igual medida, Karasevda o Amor Eterno. Esta telenovela dramática nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. Sus caminos se cruzan por casualidad y se enamoran perdidamente, creando un vínculo indestructible. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan, dispuesto a todo para separarlos. Karasevda es un drama romántico en su esencia, pero con elementos de thriller y suspense que la hacen adictiva. La trama está repleta de giros inesperados, traiciones que duelen en el alma y secretos que mantienen al espectador al borde del asiento, ansioso por descubrir la verdad. Kemal y Nihan luchan contra viento y marea para estar juntos, desafiando las convenciones sociales y enfrentándose a un enemigo implacable, pero el destino parece conspirar para separarlos una y otra vez. El drama que desencadena un reencuentro impactante es la desaparición de Kemal durante 5 años. Después de ser acusado injustamente de un crimen que no cometió, Kemal huye de Estambul y desaparece sin dejar rastro, dejando a Nihan con el corazón roto y la incertidumbre de no saber si volverá a verlo. Nihan cree que Kemal ha muerto y, presionada por las circunstancias y las amenazas de Emir, se ve obligada a casarse con él, sellando su destino en una jaula dorada. Imaginen el dolor y la desesperación de ambos al verse separados por una injusticia, al perder la esperanza de un futuro juntos. 5 años después, Kemal regresa a Estambul transformado en un hombre diferente, un hombre consumido por la venganza. Ya no es el joven ingeniero idealista, sino un hombre endurecido por la vida, marcado por la traición y sediento de justicia. Se ha convertido en un empresario exitoso y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Nihan y vengarse de Emir, sin importar las consecuencias. Su reencuentro con Nihan es devastador, un choque de emociones que los deja sin aliento. Nihan está casada con Emir y tiene una hija, Deniz, fruto de una violación por parte de Emir. Kemal se da cuenta de que ha perdido a la mujer que ama, que su vida nunca volverá a ser la misma y que el tiempo no perdona. La mirada entre ellos es un torbellino de sentimientos contradictorios: amor, dolor, arrepentimiento, esperanza, desesperación. Este reencuentro es explosivo porque marca el inicio de una guerra sin cuartel entre Kemal y Emir, una lucha a muerte por el amor de Nihan y por la justicia. Kemal está dispuesto a todo para destruir a Emir y liberar a Nihan de su infeliz matrimonio, sin importar el precio que tenga que pagar. Nihan, por su parte, se debate entre su amor eterno por Kemal y su responsabilidad hacia su hija, atrapada en un laberinto de mentiras y secretos. La serie se convierte en una batalla constante entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la venganza y el perdón. Un dato curioso sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, un logro que marcó un hito en la historia de la televisión turca. Este reconocimiento internacional catapultó la serie a la fama mundial y consolidó a sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, como estrellas internacionales, abriendo las puertas del mercado global para las series turcas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los reencuentros explosivos en las series turcas. No olviden dejar sus comentarios y compartir qué reencuentro los ha impactado más. Nos vemos en el próximo vídeo.